Carolyn Schmidt, bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades, relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en esquinas, plazas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento y hoy vamos a descubrirla. Morgan entró a la ciudad estaba en llamas. Tenemos el tesoro y no lo ven. Eran torturadas y posteriormente morían ahogadas. Los chinos se estaban suicidando masivamente. No estamos en los Estados Unidos, aquí tú tienes que pagar lo que nos debes. Prefirió buscar empleo con pico y pala que hacer retratos comerciales. La proyección militar y estratégica de Estados Unidos en América Latina. La ciudad de Panamá es un paraíso de bellos escenarios tropicales, selvas milenarias y arquitecturas coloniales. En su territorio se encuentra el más estratégico de los recursos geográficos, el Canal de Panamá, que conecta marítimamente el Océano Atlántico con el Pacífico y por el cual surcan anualmente miles de barcos del mundo entero. Nos encontramos en las ruinas de la vieja ciudad que nació en 1519 a la sombra de una tragedia en la que la codicia y las ansias de poder permitieron que Pedrarias Dávila terminara traicionando y decapitando a su compañero conquistador Vasco Núñez de Balboa. Tiempo después fundó aquí la ciudad de Panamá. Empezamos nuestro recorrido aquí, en la iglesia San José. En este lugar se encuentra el altar de oro, el más importante objeto de valor que se salvó del saqueo de la antigua ciudad de Panamá y en donde el pirata Morgan fue engañado por el más devoto y astuto de los frailes. Vosotros sabéis que Panamá siempre ha sido como un punto de referencia. Por aquí pasaba el oro, pasaba. Y lo primero es hacer un templo digno, diríamos, hermoso, bello, y que después resulta el altar de oro. Y el altar de oro tiene una parte muy llamativa, que son las 8 columnas que tiene, medio salomónicas, medio barrocas. Es que es una combinación de arte indio y de arte elegante. Este altar, tal como está, es el mismo altar que engañaron y lo guardaron del pirata Morgan. El altar de oro de la iglesia de San José no siempre estuvo en este lugar. El saqueo de los piratas y el fuego obligaron a los panameños a mudar la iglesia de su lugar original, donde ahora apenas quedan unos pocos restos. En estos momentos nos encontramos en lo que es la iglesia de San José. Era donde estaba el famoso altar de oro. No podemos dar un lugar exacto de donde se encontraba debido a que ustedes ven a mis espaldas, todo ha quedado en ruinas. El altar de oro fue una de las piezas básicas que Henry Morgan vino a buscar durante su saqueo a la ciudad de Panamá. En 1671, el pirata Henry Morgan, famoso por saquear barcos y ciudades, atacó por última vez la ciudad de Panamá para llevarse todo aquello que pudiera tener algún valor. Cuando Morgan entró a la ciudad de Panamá, hubo una defensa heroica por lo que se quedaron a defender la ciudad, pero era muy poco y demasiado tarde. La gente estaba aterrorizada porque las reglas eran que cualquier persona que fuera apresada iba a ser mantenida como rehén a menos que alguien pagara por ella, pagara un rescate. Cuando empezaron a escucharse los primeros gritos de auxilio, muchos de los habitantes abandonaron la ciudad. Aquí oyeron, oye, aquí hay un pirata con un montón de soldados. Entonces, estos, ojo a visor, comenzaron enseguida a ver cómo pueden defenderse. Y como vieron que no podían defenderse, muchos huyeron.
Sin embargo, el fray Juan, un devoto del altar, decidió quedarse para hacerle frente a la amenaza pirata. Y él dice, no, aunque sea a mí que me quemen vivo, yo me quedo aquí porque me ha costado mucho este altar. Todo lo principal del altar, las columnas, las metieron en bongos y las escondieron en el profundo del mar. Mientras el fray Juan ocultaba el altar de los piratas, el gobierno, al verse sin salida, decidió tomar un acto desesperado para evitar el saqueo de Panamá. Al ver el gobernador que ya los piratas habían tomado la única fortificación que ellos tenían en el momento para poder defenderse, en su desesperación procede a dar la orden de incendiar la ciudad. Fue el gobernador de la ciudad de Panamá, Pérez de Guzmán, que decidió volar el depósito de municiones, el polvorín, para evitar que los piratas se apoderaran de la ciudad. Se inició un gran fuego que se propagó y que destruyó esencialmente toda la ciudad. Cuando Morgan entró a la ciudad estaba en llamas. A pesar de la intensa búsqueda de objetos de valor, el saqueo del pirata Morgan no estaba dando los frutos esperados. Cuando él llegó, ellos buscaron como pudieron cualquier tipo de tesoro, riquezas que quedaría en la ciudad. Ellos se sorprendieron de que quizás había demasiado poco por el nombre que tenía la ciudad de Panamá. Posiblemente muchas de las riquezas ya habían sido embarcadas o sacadas de la ciudad antes del arribo de ellos. Decepcionado por no encontrar tesoros, el pirata Morgan se dirigió hacia la iglesia de San José, donde sabía que se hallaba el altar de oro. El encuentro del pirata Henry Morgan con los frailes fue escalofriante, como cuando uno se encuentra con una fiera, ¿no? Poco tiempo antes de que Morgan llegara a la iglesia, fray Juan puso en práctica el plan que salvaría el altar de la codicia del pirata. El altar fue cubierto de una mezcla llamada argamasa. Esta mezcla le daba una coloración negruzca a lo que era el altar. Al incendiarse y llegar Henry Morgan y abre la iglesia, ve esto de color negro, dice, esta porquería no nos sirve, sin saber que el altar estaba intacto. Con el altar ya a salvo, el fray Juan de los Santos se arriesgó a más, usando toda su astucia. El pirata buscaba oro contante y sonante. Todo eso llevó y el pirata se quedó así un poco sorprendido. Mire, yo te he dado todo lo que me has pedido, le dijo el hermano Juan de los Santos al pirata Henry Morgan. Pero a veces que no podemos seguir, nos falta plata, no tenemos dinero. Así que me vas a dar 1000 ducados para terminar la obra. Y el pirata quedó sorprendido. ¿Cómo este? Este es más pirata que yo. Pero él mandó a los que venían con él, entréguele 1000 ducados. Entonces, claro, ya el pirata se retiró y quedó todo en eso, en ruinas. Aunque el altar se había salvado, las llamas habían arrasado con la ciudad. Era tiempo de buscar un lugar para comenzar a construir lo que sería la nueva ciudad de Panamá. Luego que él se toma la ciudad, la saquea, procede a retirarse. Al él retirarse, obliga a los españoles a buscar un nuevo sitio en lo que era el área de Ancón. Se mudan y lo que era la iglesia de San José se construye de igual manera en el casco antiguo, con las mismas dimensiones que es la iglesia original. El pueblo panameño, las autoridades civiles, militares, religiosas, ya tuvieron miedo de hacer el Panamá allí otra vez. Y entonces la orden fue de trasladar Panamá aquí como más fácil para defenderse. Comenzó la restauración casi inmediatamente que quedó allí todo destruido. La nueva ciudad de Panamá se construyó en enero de 1673. Después de un mes de ocupación, ellos se encargaron de recoger el altar o llevar el altar al lugar de la nueva ciudad de Panamá. Con la experiencia de una ciudad destruida y devastada por los piratas, los pobladores decidieron construir en la Nueva Panamá una muralla para proteger a la ciudad de posibles ataques. A 4 cuadras de la iglesia San José y bordeadas por la antigua muralla se encuentran las bóvedas. De los muchos símbolos históricos que tiene la ciudad de Panamá, las bóvedas se encuentran entre los más importantes. En sus calabozos, cientos de presos sufrieron las peores penurias. Desde pequeños ventanales veían el mar, que traía consigo tanto la imagen de la libertad como la llegada de la muerte. Estamos en el sitio denominado Las Bóvedas.
En el siglo XVII y XVIII, estas eran las cárceles de la ciudad de Panamá y hoy es sede de una galería de arte y oficinas administrativas del Instituto Nacional de Cultura. Son parte de la estructura que se denominaba los fortines de la ciudad de Panamá, creados a raíz de la fundación de la nueva ciudad en el siglo XVII. La construcción no solo sirvió como escudo para defenderse, sino que también se transformó en la temible cárcel de la ciudad. Las bóvedas en Panamá constituían un recinto donde nadie quería ser confinado. Se pensaba que el que entraba no salía vivo. Las cárceles eran lo que antiguamente vemos aquí, esta plaza, donde por unas alcantarillas negras, chocolates que se ven al fondo, ¿sí?, ellos ingresaban a la parte inferior. Precisamente en este paseo durante el finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, era la mejor vista de la ciudad de Panamá. La sociedad blanca de Panamá se paseaba aquí todas las tardes, las señoras empolleradas y bien ataviadas. Pero contradictorio a esto, en la parte inferior quedaban las bóvedas, donde los convictos cumplían su pena de cárcel. El reo se mantenía toda la distancia encadenado, con una gran humedad y prácticamente, digamos que no veía el sol. Entonces eso era un ambiente que enfermaba a cualquiera. Este lugar antiguamente eran las celdas de las bóvedas. Muchos presos estaban en el piso y otros tomados con grilletes en las manos y en las piernas pegados de la pared. Las personas eran torturadas y posteriormente morían ahogadas. Estas son las ventanas donde se filtraba el agua que subía con la marea alta y se llenaban los calabozos y que muchas veces causaba la muerte de los prisioneros. Entre los ilustres presos que habitaron las celdas de las bóvedas se destaca el primer guerrillero del siglo XX. Precisamente en este recinto carcelario estuvo Victoriano Lorenzo, un líder guerrillero de las sierras coclesanas de Panamá. Victoriano Lorenzo fue un guerrillero liberal que combatió a los conservadores durante la Guerra de los 1000 días. Cuando la contienda finalizó, el gobierno buscó una excusa para encarcelar al líder revolucionario. La vida de Victoriano estaba por llegar a su fin. Victoriano Lorenzo es encerrado en las bóvedas porque se le acusa de que él ha desconocido el pacto de Wisconsin, aquel armisticio que firman los liberales y los conservadores en Panamá para ponerle fin a la Guerra de los 1000 días. Detenido el 28 de noviembre de 1903, siempre se quejó del trato inhumano con que se le dispensaba aquí mientras estuvo detenido. La desesperación y los tormentos causados por las horas vividas adentro de las bóvedas hicieron que para Victoriano Lorenzo fuera aún más difícil enfrentar su destino. Las últimas horas de Victoriano Lorenzo dentro de las bóvedas fueron sumamente agobiantes para él, desesperado por la suerte que le espera ya. En este lugar, detrás de esta escalera que está aquí, se levantó entonces una especie de cadalso, una silla y un fondo donde la fusilería de 12 hombres que estaban al frente dispararon al mismo tiempo a las 5 de la tarde y dieron por muerto entonces a ese gran líder guerrillero que fue Victoriano Lorenzo. Más de 100 años después de la muerte del líder guerrillero, el destino de su cuerpo continúa siendo un misterio. A nadie se le permitió que siguiera el cortejo y en el cementerio se puso en un lugar como un anónimo. No se permitió que nadie llegara a ese sitio. El destino final de la figura de Victoriano es una gran pregunta que se formula todavía la historia. ¿Dónde quedó el verdadero lugar donde fue sepultado? Al regreso, en Historia Secreta, conoceremos la historia del cabo y tejano que impuso la ley y el orden en la ciudad de Panamá. Además, descubriremos el misterioso suicidio en masa de los trabajadores chinos durante la construcción del ferrocarril. Aquí, cerca de la antigua zona del canal, se encuentra el Camino de Cruces. Este camino se convirtió en la ruta preferida cuando a mediados del siglo XIX la fiebre del oro provocó la llegada de una gran cantidad de viajeros que se dirigían hacia California. Pero también atrajo a los delincuentes que aprovechaban el paso de los viajantes para saquearles el preciado metal.
Muy pocos panameños conocen la historia de Ron Runnels, un cowboy tejano especialmente contratado para acabar con los asaltantes que acechaban este camino. Nosotros nos encontramos sobre parte del empedrado del Camino de Cruces. En la época colonial, pues cuando fue construida, se conformó las piedras más pesadas, que eran piedras que están dispuestas en el borde del camino y en el medio, formando una cruz. Posteriormente, este espacio era rellenado con piedras mucho más pequeñas para darle la estabilidad al camino. A mediados del siglo XIX, la fiebre del oro en California transformó a la región en una ruta obligada para los buscadores de fortuna y también para varios delincuentes que en su sed de oro ponían en peligro la construcción del tren que uniría al Pacífico con el Atlántico. La gente que construyó el ferrocarril se encontraron con el problema de que las autoridades colombianas, porque en ese tiempo Panamá formaba parte de Colombia, las autoridades colombianas no tenían la suficiente energía ni las armas necesarias para controlar a los bandoleros. La reacción a la constante ola de asaltos no tardó en llegar y trajo consigo a Ron Runnels, un legendario cowboy de Texas. Ron Runnels había estado aquí desde supuestamente 1848. Era una persona no de un físico impresionante, sí tenía el carácter y la gente reconocieron el carácter y por eso lo incluyeron. Una persona que uno no se metía con él. Conociendo que él era Texas Ranger, la gente llegaron donde él para preguntarle si él podía arreglar o eliminar esos malhechores. En poco tiempo, Ron Runnels reclutó una pequeña tropa de hombres para imponer el orden en Panamá. Ferrocarril hizo un arreglo con Ron Runnels y su guardia para resolver el problema. Fueron con sus caballos a la selva y agarraron un montón de gente. Los apresó a todos, los trajo a la ciudad, los ahorcó a 40 bandoleros. Y un día la ciudad amaneció con 40 bandoleros ahorcados en el Paseo de las Bóvedas, que en ese tiempo era uno de los paseos más concurridos, y allá estaban los 40 cadáveres. Para los pobladores, la imagen de los 40 criminales colgados por el cowboy tejano fue un obsequio tan macabro como difícil de tolerar. Los del ferrocarril se espantaron y en el pueblo de Panamá hubo una reacción violenta al punto que el entonces gobernador de Panamá retó a duelo a Ron Runnels, cosa que el tejano descartó por completo, no le hizo ningún caso. El tejano era un pistolero profesional y el gobernador lo que estaba era sencillamente respondiendo a un clamor popular. Finalizado su trabajo, Ron Runnels se retiró del Camino de Cruces y de la ciudad. El objetivo para el cual fue llamado ya se había cumplido. Fue él una de las fuerzas que logró limpiar el istmo, ya que después de eso se terminaron todos los asesinatos y los robos. Después de eso, el ferrocarril nunca perdió ni un solo centavo, nada, en especie, o sea, oro, en todos los años que transitaban ese producto a través de California para Nueva York. Yo creo que cuando se sepa todo de Ron Runnels, será más interesante que un libro de fantasía. Muchas personas pasan a través o lo cruzan y no saben que por allí pasaron muchas de nuestros antepasados. Incluso las huellas de las mulas están plasmadas en las piedras. La gente siempre está en esa búsqueda constante y encontramos hoyos que la gente intenta y sacan las piedras buscando tal vez un metal precioso, oro, un tesoro escondido. Sin embargo, tenemos el tesoro y no lo ven, ¿verdad? El tesoro es el camino. Con la zona liberada de delincuentes se aceleró la construcción del ferrocarril, lo que provocó la llegada de trabajadores de distintas partes del mundo. Un contingente de obreros proveniente de China fue protagonista de una de las tragedias más asombrosas que hayan sucedido en la ciudad de Panamá. A 1 kilómetro de la entrada al canal, muy cerca del barrio antiguo, nos encontramos con el cementerio de la colectividad china en Panamá. En este lugar se encuentran lápidas anónimas que homenajean a muchos de los trabajadores chinos fallecidos durante la construcción del ferrocarril. Estamos aquí en el cementerio chino Huaón de la ciudad de Panamá.
Su fundación es de 1882. Este monolito fue construido en memoria de todos aquellos que murieron aquí en Panamá. Tumbas anónimas de aquellos que murieron durante el gran suicidio en Matachín. A mediados del siglo XIX, la necesidad de concluir el ferrocarril transoceánico a tiempo obligó a los propietarios a mirar hacia el oriente en búsqueda de nuevos trabajadores. La compañía del ferrocarril desde el principio se vio obligada a buscar obreros en el extranjero. Los chinos llegan aquí alrededor de 1853. Vinieron en el Sewich y en el Orient Express, que eran dos barcos que en la época prestaban el servicio de transporte entre Oriente y Panamá, el Occidente. Llegaron 701 personas y de ahí fueron trasladadas a un lugar inhóspito dentro de la selva de Panamá. Apenas llegados, los trabajadores chinos fueron instalados en el poblado de Matachín. Desde allí empezaron a pedir cosas que les resultaban imprescindibles. Los chinos pedían retoños de bambú, ostras secas, pulpo, té, fideos, pero más importante, una ración de opio todos los días para cada chino. Después de trabajar, se aseaban, se perfumaban, cenaban, fumaban su pipa de opio y definitivamente que esta porción de opio era necesaria para mantener su equilibrio emocional. El acceso al opio resultaba tan importante para los chinos como inaceptable para muchos de los responsables del ferrocarril. Sucedió que uno de los irlandeses le escribió a un sacerdote de Nueva York diciendo que la compañía estaba propiciando el vicio de los chinos. Y este sacerdote de Nueva York protestó porque las leyes de Nueva York no permitían el tráfico de opio. Había un contable en Nueva York que era el propietario de la construcción del ferrocarril, que era muy cristiano. Veía que en las cuentas que se estaba pagando con opio a los trabajadores chinos de esa época. Comprar el opio le costaba a la compañía $150 diarios. Entonces decidió que no se les diera más opio. Fue una medida económica. Desesperados y sin el medio para mantener su estabilidad emocional, los trabajadores chinos cayeron en una profunda depresión y comenzaron a suicidarse. El ingeniero Totten reclamó que los chinos se estaban suicidando masivamente. Se mataban de las maneras más grotescas, imaginables. Algunos se guindaban de su propia moña, otros se ahogaban, en el río se amarraban piedras y se tiraban y se ahogaban. Esperando que la marea en la playa subiera o le pedían a otros, le pagaban a otros para que les cortara la cabeza. Sufrían de melancolía, que es lo que pensamos, una depresión profunda que se hizo notaria cuando le quitaron la muleta psicológica que era el opio. Aunque trágica, la historia de los suicidios de los trabajadores chinos fue solo el primer capítulo de una larga y fructífera relación entre la comunidad oriental y Panamá. Estamos ubicados en el templo de la sociedad Yanwo, en el histórico barrio chino de Panamá. Detrás de este edificio fue donde arribaron los primeros chinos en 1854. Aun cuando hubo el caso del suicidio masivo en el poblado de Matachín, Panamá era un punto atractivo para que la comunidad creciera y se fortaleciera. La comunidad china no solamente es china de por sí, es también panameña, ha cambiado su forma de ser y se siente tan orgulloso de su herencia china como de su pertenencia a un país que es Panamá. Más adelante descubriremos cómo un hombre y una sandía pueden cambiar el destino de una nación. Además conoceremos cómo la construcción del Canal de Panamá tuvo entre sus trabajadores a uno de los más célebres pintores de la historia. Todo esto al regreso de Historia Secreta.
la actual estación del ferrocarril interoceánico de Panamá, uno de los más modernos de toda Latinoamérica. Después de su inauguración en 1856, comenzó a ser utilizado por muchos aventureros que soñaban con las riquezas que le deparaban las minas de oro que habían sido descubiertas en Estados Unidos. Uno de esos aventureros fue Jack Oliver, quien cambiaría la historia de Panamá gracias a un antojo de sandía. La historia del ferrocarril de Panamá está enteramente ligada a la historia de la fiebre del oro en California. La mayoría de los panameños desconocen el rol que el ferrocarril jugó en la creación de la República de Panamá, en la independencia de Panamá. Cuando se termina de construir el ferrocarril en 1855, hay un montón de gente que queda sin empleo. En vez de ayudar a la economía panameña, la apertura del ferrocarril, el impacto que tuvo fue en crear mucho desempleo y perjudicar las clases más marginadas de Panamá que se quedaron sin trabajo. Pese a que la marginalidad social iba en aumento, nadie imaginó que un conflicto internacional estaba a punto de estallar por un trozo de sandía. El incidente de la tajada de sandía se inicia en la estación de ferrocarril del Panama Railroad Company en la ciudad de Panamá, el 15 de abril de 1856. El incidente se inicia porque un americano proveniente de Nueva York de nombre Jack Oliver o New York Oliver, borracho, que había causado muchos problemas durante el viaje desde Nueva York hasta Panamá, se baja del tren, va caminando por donde habían vendedores de todo tipo de mercancías. Entre una de esas había un vendedor de sandías que se llamaba José Manuel Luna. Cuando los estadounidenses se detuvieron en el puesto de sandías del panameño Luna, un antojo de Jack Oliver desencadenó la tragedia. Agarra una tajada de sandía, se come un bocado y la tira al suelo, sin pagar nada y sigue caminando. Luna se va detrás de él y le dice, págame lo que me debes, que era un real. Oliver le dice, kiss my ass. Luna y un amigo de él que se llama Miguel Abraham, también negro, le dicen en inglés, no estamos en los Estados Unidos, aquí tú tienes que pagar lo que nos debes. Oliver saca una pistola y da un tiro al aire. Luna saca un cuchillo y le tira para cortar a Oliver, pero no lo corta. En ese momento, personas que están alrededor comienzan una discusión entre ellos y se tiran un poco de disparos. Muy pronto, los alrededores del puesto de sandía se transformaron en un campo de batalla en donde una lucha desigual enfrentaba a la población panameña y a los estadounidenses. Caen miles con armas, con machetes, con cuchillos a tomarse a la estación de ferrocarril. Desbordado por los acontecimientos, las autoridades panameñas deciden que lo mejor es dejar librada la batalla a su azar y se retiran. El pueblo, al ver la retirada de las autoridades, se toma todas las instalaciones de todos los americanos y como a las 9 de la noche, después de 5 o 6 horas, llega la calma y el pueblo comienza a retirarse y las autoridades toman control de la situación. El enfrentamiento dejó un saldo de 18 muertos y 30 heridos. Sin embargo, entre ellos no se encontraba ninguno de los protagonistas de la batalla por la tajada de sandía. Irónicamente, tanto Jack Oliver como Luna sobreviven y después son los que narran la historia. La anécdota de la tajada de sandía es para muchos el capítulo inicial de una larga historia. Esa trifulca en realidad fue una de las primeras luchas raciales en nuestro continente. Los panameños se desquitaron de lo que habían hecho aquellos aventureros, forajidos que pasaron por aquí rumbo a las minas de California a lo largo de la década de 1850. Con el paso del tiempo, el ferrocarril como único medio de conexión entre ambos océanos fue insuficiente.
Por eso, los franceses lanzaron la idea de construir un canal interoceánico y miles de trabajadores llegaron de Europa para apoyar el emprendimiento con su esfuerzo. Muy cerca de donde sucedió el incidente de la tajada de Sandía se encuentra uno de los más importantes monumentos de la ciudad, que recuerda la extensa participación francesa en la construcción del Canal de Panamá. Este monumento es un monumento que la República de Panamá erigió en honor a los franceses, que fueron los fundadores, digamos, del Canal de Panamá. Representa un poquito un recuerdo del obelisco de la Plaza de la Concordia y del gallo francés, ¿no?, que es el animal símbolo de Francia. La construcción del Canal de Panamá representa una de las páginas más intensas en la historia de la ciudad. Sin embargo, algunos datos importantes de esa hazaña permanecen todavía ocultos en la memoria de sus habitantes. Mucha gente sabe que los Estados Unidos acabaron el Canal de Panamá en 1914, pero poca gente sabe que decenas de miles de franceses vinieron aquí, trabajaron y que gracias a ellos fue que el canal está en Panamá y no en Nicaragua, como Estados Unidos lo quería hacer inicialmente y durante todo el siglo XIX. Lo que pocos saben es que entre los miles de obreros que construyeron el canal se encontraba uno de los más importantes artistas franceses de la historia. Quizás uno de los obreros más conocidos del canal francés fue el pintor Paul Gauguin, que era un pintor, digamos, impresionista, desconocido en Francia, que estaba viviendo una vida bohemia después de separarse con su esposa. Y dentro de sus planes tenía una idea, que era de venir a vivirse en esta isla de Taboga como un salvaje. Gauguin estaba profundamente desilusionado con la vida burguesa, restrictiva, aburrida y rutinaria que había tenido antes de dedicarse a la pintura. Él quería estar cerca de la naturaleza, pensaba que la gente aquí vivía en condiciones casi primitivas y todo esto. Estaba soñando, obviamente, porque en este momento, cuando llegó aquí, descubrió que realmente todo estaba dentro de la industria del canal que se estaba construyendo en la época. La construcción del canal francés encareció enormemente toda la tierra. Y entonces él, que tenía la esperanza de comprarse un pequeño lotecito, no pudo, era imposible. Para 1887, 16.000 hombres trabajaban en el canal. Ese año, el pintor Paul Gauguin y su amigo Charles Laval se embarcaron en una aventura que los trajo a las costas de la ciudad de Panamá. Paul Gauguin llegó con su amigo Charles Laval, que era otro pintor francés, menos conocido, pero también impresionista, y muy pronto se encontraron sin dinero. Charles Laval decidió pintar retratos para la clase adinerada en Panamá, pero Gauguin, rebelde, dijo, esto no es para mí, yo prefiero hacer cualquier cosa menos que pintar para niños ricos. Él, que se consideraba como un artista puro, no quiso hacer ningún retrato y prefirió buscar empleo con pico y pala que hacer retratos comerciales. Con hambre y sin dinero, el pintor no tuvo otra alternativa que solicitar un trabajo como peón excavador en el proyecto del canal. Era un trabajo que alguien como Gauguin, que era alto y fornido y muy fuerte, no pudo sostener. Trabajó unas semanas nada más. Era bastante antisocial y tenía problemas para recibir órdenes y todo esto. Para empeorarlo todo, ya como la gota que derramó el vaso, se puso a orinar públicamente y unos policías lo vieron y lo arrestaron, lo hicieron pasearse por las calles de Panamá con esposas. A él le pareció una humillación tener que atravesar toda la ciudad de Panamá amenazado por una patrulla de policía. Él dice, esta gente te toma y te amenaza y tienes que caminar 5 pasos adelante y te pegan un tiro en la cabeza si te mueves. Humillado, Gauguin se apresuró a ahorrar lo necesario para salir de Panamá, lo cual le tomó casi 2 meses. Aquí la Asociación de Artistas Plásticos de Panamá hicieron una pequeña placa, un reconocimiento al pintor, ¿no? Y decidieron ponerla frente a esta casa antigua que hay aquí, aunque aquí no se conozca ninguna casa donde estemos seguros de que él haya vivido. La experiencia de su paso por Panamá resultó frustrante para Gauguin, quien finalmente abandonó la ciudad para continuar sus aventuras en nuevos y exóticos horizontes. Después de vivir lo que vivió acá, se regresó para Martinica, después se fue para Europa y finalmente encontró su paraíso en las islas del Pacífico. Y ahí fue cuando pintó todas esas tahitianas llenas de colores, con esas flores en el cabello. Ahí fue donde realmente él encontró esta dulzura tropical que había soñado sin encontrarla aquí en Panamá.
Más adelante descubriremos un complejo escondido en un cerro y un conjunto de islas que funcionó como refugio antinuclear y base de operaciones. También conoceremos la torre que fue diseñada como un detector de misiles soviéticos. Al regreso, en Historia Secreta. Nos encontramos en el Cerro Ancón. Enclavado en el corazón de la ciudad, es un símbolo de la soberanía para los panameños. Durante años, junto con las islas Flamenco, Perico, Culebra y Naos, fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos como punto estratégico para proteger el canal. Lo que muy pocos saben, que en el interior de este cerro y estas islas hay un antiguo refugio antinuclear. El ejército de Estados Unidos identificó las faldas del Cerro Ancón como lugar temporal para el cuartel general de las tropas americanas en el Istmo. Estamos aquí enfrente del túnel de Cerro Ancón de Quarry Heights. Fue construido durante la Segunda Guerra Mundial para defender el canal y el Caribe. Necesitaban un área a prueba de bombas, así que qué mejor lugar que aquí dentro de las entrañas de Cerro Ancón, un cerro de pura roca. Los tiempos de guerra y el temor a ataques nucleares hicieron que el Cerro Ancón fuera transformando su fisonomía hasta convertirse en un verdadero refugio militar. Existía una psicosis de seguridad en el Istmo. Desde que se terminó el Canal de Panamá, se tuvo que fortificar. Y durante la Primera Guerra Mundial se fortificó más. Y durante la Segunda Guerra Mundial aún más fortificaciones. Quizás alrededor de 300 instalaciones militares se construyeron en diferentes puntos de la geografía de Panamá. Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares estadounidenses usaron el interior ahuecado del Cerro Ancón como base de operaciones para proteger el canal. En el año 40, el ejército americano en Panamá decidió que necesitaba de un lugar de comando seguro en caso de bombardeo o ataque en alguna de las dos costas, y se comenzó una construcción de un túnel de 200 pies de largo que sube 67 pies al otro lado del Cerro Ancón mirando a la bahía de Panamá, en el cual un grupo selecto de militares americanos pudiera sobrevivir a un ataque nuclear a Panamá, o un ataque bacteriológico, un ataque químico. Y era un lugar donde se compartía información y se compartían recursos para un fin común, que era ya no solo Panamá, sino la proyección militar y estratégica de Estados Unidos en América Latina. Entre aquellos refugios en los que se compartía información vital para la seguridad mundial, se encontraba el de Quarry Heights. Este es el misterioso túnel de Quarry Heights que cruza el Cerro Ancón de lado a lado. Tenemos la entrada principal, que es dentro de la reserva militar de Quarry Heights, y aquí pues son más o menos 200 metros de longitud, y después tenemos 4 pares de escaleras que suben hasta el lado frontal de Cerro Ancón que da hacia la ciudad de Panamá. El Cerro Ancón era la base de inteligencia de un grupo de refugios militares ubicados en 4 islas frente a las costas de la ciudad. Allí estaban localizados los misiles y el resto del armamento militar. Estamos frente a la isla Flamenco, que es una de las 4 islas que forma la calzada de Fuerte Amador. Estas islas, con sus más de 20 cañones de grueso calibre, protegían la entrada del Pacífico contra un ataque de una fuerza de tarea naval. Ustedes pueden ver algunos de los bunkers que se usaban como miradores para poder ver cuando se acercaba un barco enemigo. En la isla de Culebra, al igual que en el Cerro Ancón, la vegetación fue fundamental para la instalación de las fortalezas militares. Aquí en Culebra tenemos varios bunkers. Aquí se almacenaban las balas de los grandes cañones, y esta era la grúa con la cual se traían las enormes balas que iban. Entonces el resto de la tripulación
del cañón las agarraba para disparar. Estos búnkeres se construyeron con unas dimensiones enormes, gruesas paredes de cemento. Luego se les echó enormes cantidades de tierra arriba y luego creció el bosque tropical seco. A modo que estas instalaciones, a pesar de lo grandes que eran, la selva tropical los ocultaba. Arriba solo se ve selva. Estamos caminando arriba de los bunkers en medio de la selva. El búnker en el Cerro Ancón no fue el único instrumento de prevención para contener la amenaza de los posibles enemigos del momento. A unos kilómetros del Cerro Ancón y a 300 metros sobre el nivel del mar se eleva el Canopy Tower. Canopy Tower hoy en día es un hotel de ecoturismo dedicado a lo que es la observación de aves, la vida salvaje, flora, fauna, todo en general. Yo no encontré la torre me encontró a mí. Solo entrar por ese camino sinuoso con muchas curvas, ir subiendo, cuando llegué y vi esta cosa aquí tan rara en medio de la selva, fue amor a primera vista. El Canopy Tower no siempre fue un hotel de ecoturismo. Durante la Guerra Fría, ingenieros del Pentágono encontraron en la antigua zona del canal un lugar estratégico para la protección de sus intereses. La mayor parte de los panameños no saben que esto era una torre militar. Canopy Tower era una torre de radar que fue creada por el gobierno de los Estados Unidos para proteger el canal de cualquier ataque aéreo. En los años 60, los Estados Unidos tenían que proteger el canal contra la amenaza de un ataque soviético. Estados Unidos estaba muy preocupado que hubiera un ataque con misiles. Entonces construyeron esta torre en el cerro más alto que hay en esta área, pero el canal está aquí a 1 kilómetro aquí. El paso del tiempo volvió obsoleto al Canopy Tower, que pronto se convirtió en una estructura olvidada en la selva panameña. Ese radar dejó de funcionar alrededor de los años 90. Ya no era necesario usar radares aquí en la Tierra cuando se podía detectar un ataque sorpresivo con los satélites. Los estrategas del Pentágono que construyeron la torre del radar nunca imaginaron que 45 años más tarde, Raúl Arias lo usaría con un objetivo completamente distinto. Yo llegué y me encontré con este lugar y sobre todo este letrero que dice es prohibido entrar si no tienes identificación de Estados Unidos, pero veníamos con un miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses que tenía la llave y finalmente entramos aquí y la torre en ese tiempo no tenía ventanas ni estaba pintada en estos colores, y a medida que yo iba llegando pensaba, este es un lugar extraordinario, yo voy a hacer de este lugar un ícono del turismo internacional. Tomó casi un año transformarlo en lo que es hoy en día el Canopy Tower. Esto era un lugar oscuro, gris, nada acogedor, en medio de una selva muy rica en biodiversidad. Era un lugar extraordinario que estaba perdiéndose. De a poco, Raúl Arias hizo del antiguo radar antimisiles un hotel de ecoturismo en donde se respira paz y se aprecia la extensa naturaleza. Ahora estamos en el 3er piso y aquí fue donde la transformación fue más dramática porque no había ninguna ventana aquí. Eso tenía un piso de metal, un piso metálico nada más. El techo no estaba abierto así como está ahora. El techo estaba totalmente cerrado y a mí se me ocurrió abrirlo, integrar el área del radar, integrarla a la sala, así le daba más altura a esta área, se le daba más altura y no se sentía tan apretado uno aquí adentro. Estamos en la plataforma de observación en el último piso del Canopy Tower. Una vista preciosa de 360 grados. Al radar lo protegían con este domo de los elementos, la lluvia, aquí en Panamá llueve tanto, y el radar un instrumento eléctrico, no podía recibir lluvia, también del sol, del viento. Esto está hecho a base de polígonos, pero polígonos diferentes. Este polígono, por ejemplo, es diferente de ese de arriba. Tiene un eco, tiene bastante eco, porque está hecha de fibra de vidrio para permitir que las señales del radar puedan traspasar. Aunque la época militar del Canopy Tower ya es parte del pasado,
gran parte de su historia aún se mantiene oculta. Como este era un sitio secreto, toda la información de esto está todavía clasificada, no se puede difundir. Hoy, el Canopy Tower, en lugar de detectar misiles, recibe la visita de panameños y turistas provenientes de todo el mundo. Torre es un perfecto ejemplo de reciclaje y de la frase bíblica que las espadas se convertirán en arados, porque esto era un instrumento de guerra y ahora es un instrumento de paz. Cuando Estados Unidos otorgó la total soberanía del canal a Panamá, la torre del radar cambió su imagen bélica para convertirse en un lugar visitado por miles de turistas que llegan para observar la naturaleza. Lo mismo ocurre en las ruinas de la vieja Panamá, donde los visitantes respiran lo que alguna vez fue destrucción y hoy es un paisaje único donde conviven la belleza y la armonía. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí, donde nació la ciudad de Panamá. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos, porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy Caroline Schmidt para The History Channel. Gracias por acompañarnos.